Es en la investigación en el marco de la masacre de Trelew cuando salta en los estrados judiciales la existencia de estos grupos de contención, muy específicamente del que funcionaba en la Marina, que al parecer no era el único. Está con nosotros Nora Beira, periodista que investigó este tema. ¿Siguen funcionando estos grupos o al saltar ante la justicia comienzan a desbaratarse, a desarticularse, Nora? Mira, estos grupos vienen funcionando, como ustedes decían a lo largo del programa, desde la reapertura de los juicios por el robo de bebés, cuando aún estaban vigentes las leyes de punto final y evidencia de vida que impedían el llevar a cabo hasta última instancia los procesos judiciales. Las causas por robos de bebés se reabrieron porque se fueron consideradas delitos de lesa humanidad. En ese momento, alrededor del 2000, ya en ese momento la jueza Servini de Cubría, que fue una de las primeras que abrió causas por este motivo, había citado al capitán Florido, Pedro Florido, que se desempeñaba en lo que funcionaba de hecho como este grupo de contención en la Armada. Estamos hablando del 2000. ¿Y por qué lo había citado? Porque uno de sus secretarios había sido amenazado a causa de las investigaciones que se estaban llevando adelante y que involucraban oficiales de las Fuerzas Armadas. El capitán Florido estuvo en actividad hasta diciembre del 2003. ¿En cuál era su situación de revista? Él estaba dependiendo en ese momento, cuando lo citó la doctora Servini de Cubría, del área de inteligencia de la Armada, el Servicio de Inteligencia Naval. Posteriormente, el área de contención fue trasladada a la Subsecretaría General Naval, que es donde funcionó, por lo menos se sabe orgánicamente, hasta ahora. Es decir, hasta ahora te quiero decir, hasta que el cabo Marandino declaró entre la causa por la masacre de Trelew y el juez de la causa lo citó a los capitanes que lo habían citado a él para darle asesoramiento en el edificio Es Libertad. Marandino quien le cuenta a la justicia que dentro de la misma Armada había un grupo de asesores letrados y de gente que estaba para contenerlo y darle asesoramiento legal. Cuando hablamos de grupo de contención, ¿hablamos solo de contención legal o hay algunos otros servicios que estarían anexos a este para los que están siendo juzgados? Mira, sabemos que en el grupo de contención estaba integrado básicamente hay que tener en cuenta que son oficiales, son marinos en actividad o en retiro, pero en servicio, pero a su vez son abogados. Y este asesoramiento legal no era solo legal, sino también es una contención familiar, porque hay que tener en cuenta que son las familias las que se presentan frente a los jefes de las fuerzas, las distintas fuerzas, para decir, bueno, ¿cómo puede ser? Ustedes estuvieron o fueron de la misma promoción y hay algunos que están presos, están siendo juzgados y otros que están en actividad. Que van a ser condenados. Esto es, el jefe de la fuerza, en este caso de la Marina, Jorge Godoy, no podía desconocer de la existencia de estos grupos, de quién armó estos grupos y de cómo se financian. Desde ya, este hombre que es el que comanda a los marinos. Creo que es muy difícil pensar que en una estructura absolutamente jerárquica como son las Fuerzas Armadas, el jefe de la fuerza no sepa lo que sucede en el mismo piso donde está su despacho. Operacionalmente está ubicada en el mismo piso del despacho de Godoy. Digamos, la Subsecretaría General Naval está en el piso 13 del edificio Libertad, que es el mismo piso donde está el despacho del almirante Godoy. El grupo de oficiales de abogados funcionaba en el piso 4 del edificio Libertad, es un piso más abajo de donde funciona el Servicio de Inteligencia Naval, pero obviamente reportan al jefe de la fuerza. La actitud que ha tenido el jefe de la fuerza, el jefe de la Marina, frente a todas las denuncias públicas que se hicieron, ha sido separar o sumariar a los oficiales. Hay que tener en cuenta que el caso del grupo de contención no bien saltó la denuncia pública de la actuación de Poggi y del capitán Vázquez asesorando a los oficiales acusados en la masacre de Trelew, fue pasarlos a retiro. Antes había hecho lo mismo, y te cuento esto para mostrarte digamos, el modus operandi, de cómo se desprenden de la supuesta responsabilidad que esto les implica. Un contraalmirante, Pertucio, que estaba preso en su casa desde el 2006, acusado de torturas y desapariciones en la base naval de Mar del Plata, integró hasta enero de este año el Centro de Estrategia Naval. El Centro Estratégico Naval era asesor directo del jefe de la Armada, del almirante Godoy, que preside este centro naval. Y a su vez está el caso que también han resumido sobre la situación de Febres en la base naval de Azul. ¿Cómo puede ser que el jefe de la Armada desconozca qué sucede con un preso
prefecto, que hay que tener en cuenta que la prefectura dependía de la Marina durante la dictadura militar, por eso Febres actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, cómo ese hombre que estaba preso era llevado de vacaciones a la base naval. Bueno, debemos decir también que estamos hablando de hombres que pertenecían, tanto los acusados, los que están siendo investigados, los que están sometidos a proceso por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como los que ejecutan la política de este gobierno, que son los jefes de las Fuerzas Armadas, en este caso estamos hablando de la Marina, pertenecían prácticamente a una misma camada, a una misma promoción. Es el caso de Silingo Cavallo y el mismísimo almirante Jorge Godoy. Exactamente, pertenecen a la promoción 97 de la Armada. ¿Y cuál es la importancia de esto? Hay que tener en cuenta que una corporación como las Fuerzas Armadas, la pertenencia a una promoción marca mucho. Se siguen reuniendo, siguen formando parte de una generación. En esa promoción estaban Rolón, Pernías, que fueron los primeros oficiales de las Fuerzas Armadas en asumir en el Senado de la Nación que habían torturado. Silingo, quien confesó los vuelos de la muerte, y Cavallo, que España acaba de aceptar exactamente la extradición a la Argentina. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. En minutos nada más nos estamos preparando para este ejercicio de la memoria desde Plaza de Mayo. Allí está nuestro querido amigo León Gieco preparándose para cantar en el ejercicio de la memoria sobre este final del 24 de marzo a 32 años del golpe de Estado. En este lugar tan simbólico y tan particular, donde las madres de Plaza de Mayo marchan desde hace tantos años, allí está León, esperando cantar junto a todos nosotros. Pero volvamos al hecho que nos convoca, haciendo una pequeña revisión histórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron en el Holocausto, pero algunos sobrevivieron y lo pudieron contar y se dedicaron a perseguir a sus asesinos. Quizá el caso más emblemático sea el de Simón Wiesenthal. Aquí también hubo sobrevivientes, gente que logró pasar las torturas de la ESMA, logró sobrevivir y hoy lo quiere contar para que todo esto jamás vuelva a repetirse. Y tal es el caso de Enrique Furtman, un sobreviviente. De golpe siente pasos que suben por la escalera, voces del que sube hablando con el guardia. Y al ratito nomás la primera, la que estaba acá, siente que se patea esa colchoneta. Eso era el quinto. Se patea la colchoneta. La del topo. El topo era un compañero grandote, muy grande físicamente, y que golpean la colchoneta y le dicen, levántate. Uno no ve, pero lo que empieza, a partir de los sonidos, a recrearse las imágenes. Entonces, siente los ruidos de los grilletes. Cloc, cloc, cloc. Y lo ve al topo levantarse. Después escucha que dicen, date vuelta. Y siente de vuelta el cloc, cloc, cloc. Y entonces uno, sin verlo, ve a través del sonido al topo darse vuelta. Y automáticamente en ese momento empieza a sentir los golpes. Le empiezan a golpear al topo. Para que se entienda esto, imaginemos nuevamente que uno tiene una capucha, tiene grilletes, y le empiezan a golpear. Uno no sabe ni dónde viene el golpe, qué es el golpe, nada. Tampoco uno se puede cubrir. Pues si estás con la capucha, estás con... Si te caes al piso, la bota del guardia hasta que te paras. La bota en la cabeza hasta que te parabas. Y cuando te parabas, seguía. Yo que era quinto tenía ganas de gritar que paren. Y en un momento escuchaba, le decían, acostate. En ese momento tenía por un lado una primera sensación de alivio. Porque empezaba a escuchar los grilletes del topo moverse. El topo se volvía, después de 5 o 10 minutos de castigo, se volvía a acostar. Pero automáticamente mi desesperación aumentaba, porque eso significaba que faltaban 3 para que llegaran a mí. Es tremendo eso. Uno deseaba gritar que paren con el compañero, pero que paren de darle al compañero significaba que le den a uno. Testimonios que van hilvanando un tiempo horroroso. Felipe Solá
cuando era todavía gobernador de la provincia de Buenos Aires, definió en los primeros días de que se lo tragara la tierra a Jorge Julio López como el primer desaparecido de la democracia, y todos nos estremecimos. A 18 meses Jorge Julio López sigue revistando en ese no lugar en el que están miles y miles, o donde se pretendió llevar a miles y miles de argentinos. No está ni vivo ni muerto, está desaparecido, se lo ha tragado la tierra. Y entró en la condición de desaparecido unos pocos días después de que su testimonio fuera absolutamente clave para mandar a prisión de por vida a uno de los hombres más sanguinarios del proceso, a Echecolás. Jorge Julio López, a 18 meses, continúa desaparecido y hay muchos elementos para sospechar que esta vez Odessa secuestró. Se va acreditado asimismo que Miguel Osvaldo Echecolás resulta autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Jorge Julio López, producida a partir del 27 de octubre de 1976, y autor material de la aplicación de tormentos sufridos por él nombrado durante su cautiverio en el periodo comprendido entre la fecha indicada y el 25 de junio de 1979. Miguel Echecolás fue el primer condenado por genocidio tras derogarse las leyes de punto final y obediencia debida. En el juicio que se le siguió por su actuación como encargado de uno de los centros de detención clandestinos durante la dictadura y por ser mano derecha del ex general Ramón Camps, fue uno de los testigos clave este hombre, Jorge Julio López. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolás, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. Un asesino serial. Este albañil de 77 años había estado desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio de 1979, pero en septiembre de 2006, tras declarar en el juicio contra Echecolás, desapareció por segunda vez, casi 3 décadas después de su primer calvario, solo que ahora, durante un gobierno democrático. La desaparición de López no hizo más que aumentar las críticas sobre el régimen de protección de testigos y sobre la falta de recaudos para frustrar amenazas contra la vida y la libertad. El gobierno bonaerense elevó una recompensa pública de 200.000 pesos para quien brindara información sobre su paradero. Luego la cifra se elevó al doble para llegar en diciembre del año pasado a una recompensa de 1 millón de pesos por quien aporte datos fehacientes sobre López. Se lanzaron avisos televisivos, radiales y gráficos, e incluso se enviaron mensajes de texto solicitando colaboración en su búsqueda. Pero pasando 1 año y medio, y pese a la búsqueda supuestamente intensa de las policías bonaerense y federal, en conjunto con la CIDE, nada se sabe de Jorge Julio López. La hipótesis de la desaparición causada por un shock traumático que lo llevó a extraviarse se desvanece, contrariamente a la teoría de que aún permanecería en cautiverio, o peor aún, que ya estaría muerto, asesinado por grupos, amenazados por el testimonio de quienes vivieron el horror de la dictadura. Pues el día 1... Hasta aquí nuestro programa. No hemos estado hablando del pasado, hemos estado hablando del presente. Hemos estado hablando de una fuerza articulada, organizada, potente e imbricada en las instituciones, con capacidad suficiente para alejarnos del conocimiento de la verdad de los hechos y básicamente para alejar a la justicia. Hemos estado hablando del presente porque hemos estado hablando de hechos horribles, espantosos, que algunos vivimos, pero que han afectado la vida de todos los argentinos, muy especialmente de aquellos que han sido privados de su propia vida,
de la vida de sus seres queridos o de la identidad, como es el caso de los cientos de personas que todavía viven en la Argentina con una identidad adulterada, sin haber podido conocer a sus familias biológicas. Durante una hora hemos estado haciendo memoria, pero a la vez hablando del presente. Desde la parte que nos toca, recordar, no hay que dejar de recordar para combatir ese silencio que era salud durante la dictadura, y los más grandes recuerdan ese leitmotiv. Por eso, lo importante para todos los argentinos es tener memoria. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento.
la bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento.